Dios los bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Queremos darles una cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando y a aquellos que están aquí presentes. Queremos a darle inicio a lo que es el estudio bíblico que estamos llevando a cabo en esta semana, ¿verdad? O más bien este mes de lo que es estudio del libro de los Hechos. Ahorita nos vamos a entrar en lo que es terminando el capítulo número 4 y empezando el capítulo número 5. Para poder ir comprendiendo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y antes de darle inicio, ¿verdad? Quiero pedirles que por favor inclinemos nuestro rostro para poder orar y poner en las manos de Dios este mensaje. Vamos a orar de la siguiente manera. Señor y buen Padre Celestial, le tenemos delante de su presencia en el nombre de Jesús, dándole la honra y la gloria que solamente te se merece. Le damos gracias, Padre Eterno, porque nos has permitido estar aquí nuevamente, aquí en tu casa, Padre Celestial, este primer día de la semana. Y pido que nos vayas preparando nuestras mentes y corazones para poder recibir en este mensaje, Padre Celestial, en este estudio, lo que has preparado para tu iglesia. En tus manos pongo cada persona aquí presente y cada persona que nos sintoniza a través del internet, que todo lo que sea llevado a cabo, Padre Celestial, sea para la honra y gloria suya. Y oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Disculpen el contratiempo, ¿verdad? Estaba teniendo unos problemas de audio, pero ya quedó. Vamos a seguir, ¿verdad? Lo que hablamos la semana pasada era el momento cuando fueron arrestados los discípulos, ¿verdad? Donde fueron llevados, ¿verdad? Lo que era el juicio de Pedro y de Juan, cómo les dieron, ¿verdad? Un ultimato, ¿verdad? De que ellos dejaran de predicar la palabra, ¿verdad? Lo que ellos predicaban, que es lo que predicaba Pedro y Juan. Pedro y Juan predicaban, ¿verdad? Lo que eran las enseñanzas que Jesús les había dado primera mano, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos acerca, ¿verdad? Cómo fue de que Pedro y Juan y el resto de los discípulos, ¿verdad? Pudieran ser tan efectivos en lo que era la predicación de la palabra de Dios, las enseñanzas del Señor Jesús. Y hablamos que era por causa de que ellos estaban, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Porque en este momento ya Jesús había ascendido al cielo y se cumplió la promesa donde el Señor declaró, ¿verdad? De que Él iba a ascender al cielo, pero que no los iba a dejar solos, que Él iba a mandar a otro consolador, que es el Espíritu Santo. Hemos dejado muy claro, ¿verdad? Estas últimas semanas de que la llenura del Espíritu Santo no es algo que sucede muchas veces, sino que cuando uno acepta a Cristo en su corazón, uno es sellado con el Espíritu Santo, es llenado, ¿verdad? Del Espíritu Santo, y entonces hay varias unciones, es decir, que el Señor, ¿verdad? Nos va dando diferentes capacidades, diferentes habilidades para servirle. La semana pasada hablé como Cristo, ¿verdad? Tenía la unción de rey, de sacerdote y de profeta, una triple unción. También hablé, ¿verdad? Como el Señor usa a aquellos quienes quieren ser usados, los que están dispuestos, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan, ¿verdad? Fueron llevados ante el tribunal, ¿verdad? Hablamos acerca de que cómo ellos lo que hicieron en defensa, ¿verdad? Recordemos quiénes eran Pedro y Juan, ¿verdad? No eran personas sumamente preparadas, ¿verdad? No eran como el apóstol Pablo, que estaba mucho más preparado, ¿verdad? Que llevaba por nombre Saulo, ¿verdad? Antes de ser Pablo, que era una persona preparada. Sin embargo, Pedro y Juan, bueno, Pedro era un pescador, ¿verdad? No tenía mucha preparación en lo que es la letra. Sin embargo, ¿verdad? ¿Por qué pudo ser tan efectivo que miles se entregaban al Señor? Era por causa del Espíritu Santo que le estaba guiando. De que aún, ¿verdad? Los líderes religiosos de aquella época se maravillaban por la manera en que podía disponer, ¿verdad? Aquellas predicaciones, aquellos sermones, de tal manera de que no solamente hablaba, sino que podía conectarse con los que le estaban escuchando, de tal manera que creían y aceptaban, ¿verdad? El Evangelio y se entregaban al Señor. Y aparte de ello, ¿verdad? Vemos de que la semana pasada estudiamos de que ellos hicieron milagros, ¿verdad? La sanidad, donde mostraba el respaldo por parte de Dios hacia ellos. Y fue Dios quien les dio, ¿verdad? Lo que fue su defensa cuando les preguntaron, ¿verdad? Acerca, o más bien cuando, ¿verdad? Les fueron dicho que no predicaran ya en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que Pedro y Juan, ¿verdad? La defensa de ellos decía
deben de obedecer al hombre antes de a Dios, ¿verdad? ¿Qué sería correcto? Y en lo cual, ¿verdad? Vemos que el Sanedrín no tuvo la autoridad, no tuvo el poder, no tuvo la efectividad para poder callar a Pedro y Juan, porque ellos le temían más a Dios que temerle a los hombres. Y así debe de ser el día de hoy, aunque el día de hoy, ¿verdad? Parece que es un poco a lo contrario. A veces hay algunas iglesias donde en vez de predicar lo que enseña la palabra de Dios, o con aquella sencillez que pueden escuchar todos, ¿verdad? La palabra de Dios, prefieren, ¿verdad?, obedecer a la congregación. Y eso es donde el pastor se encuentra en un lugar equivocado, porque el pastor debe de ser guiado por el Espíritu Santo para poder ser dirigido qué es lo que se debe de predicar, qué es lo que se debe decir, ¿verdad? Y el Señor es quien respalda su palabra, ¿verdad? Y cuando uno obedece a la palabra de Dios, cuando uno escucha la voz de Dios y predica lo que uno debe de predicar, Dios hace la obra en las personas que están escuchando, aunque quizás sea un mensaje sencillo. Sin embargo, Dios sabe las necesidades de las personas que están por delante. El día de hoy estaremos avanzando, ¿verdad?, para ver la próxima parte donde habla, ¿verdad?, en el capítulo número 5, una historia, ¿verdad?, de Ananías y Zafira. Y dice así, ¿verdad? Vamos a leerlo, voy a leer directamente de lo que es la clase, ¿verdad? Le quiero dar un hincapié que estas clases, ¿verdad?, no son clases que nosotros producimos, son clases que nosotros hemos tomado y estamos compartiendo. No tomamos el crédito de la estructura de estas clases, sino, sin embargo, ¿verdad?, estamos usando, ¿verdad?, algo que tuvimos la oportunidad de tomar nosotros y queremos compartir lo que se nos ha enseñado. Si alguien pide más informaciones, nos puede hacer llegar y le podemos dar más informaciones acerca de dónde viene todo este material. Y el día de hoy estamos compartiendo el libro de los Hechos, capítulo 5, y vamos a abarcar unos cuantos versículos donde habla de Ananías y Zafira. Dice: Ananías y Zafira se quedaron impresionados con la piedad de Bernabé y desearon los mismos elogios a los apóstoles para que distribuyera entre los pobres, y pretendieron estar dando el equivalente al total de la venta. De algún modo implicaron al Espíritu Santo en su hecho engañoso, quizás diciendo que el Espíritu Santo les había inspirado a vender la propiedad. Pedro confrontó a Ananías por haber engañado al Espíritu Santo, y éste murió instantáneamente. Era costumbre que se entregara a los difuntos el mismo día de su muerte, pero no es inusual que Ananías fuera sepultado sin que su esposa lo supiese. Versículo 7. Dice: 3 horas después del entierro, Zafira se presentó ante Pedro, que le preguntó si el terreno se había vendido de acuerdo al precio indicado por el Espíritu Santo, puesto por evidencia, indicado por Ananías, la cual ella confirmó. La respuesta de Pedro contenía 3 verdades impactantes. Su intento de engañar al Espíritu Santo fue puesto en evidencia, y se dio a conocer la muerte y el posterior entierro de su esposo, y se le informó que también sería sacada y sepultada de mismo modo. Ella murió inmediatamente y fue sepultada junto a su esposo. Sus muertes enfatizaban el peligro de obstaculizar a la iglesia y atribuir actos pecaminosos a la guía del Espíritu Santo. Su gran pecado fue la hipocresía, pues pretendieron dar más de lo que realmente hicieron. Y vamos a leer estos versículos, desde el 1 al 11 en capítulo 5 de Hechos. Dice: por cierto, hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo pusieron a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te guarda a ti vendida. Dice: no está en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron.
Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convencisteis a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que lo han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella también cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Al escuchar, al leer esta historia, ¿verdad? Quizás uno dijera, ¿verdad? Quizás es una exageración, pero realmente está dentro de la palabra de Dios, y tenemos como cristianos aceptarlo como es un hecho real. Nos va enseñando el Señor una historia aquí, quizás en su opinión sea algo drástico, ¿verdad? Porque lo que sucedió, la consecuencia de sus actos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aconteció? Quizás no entendieron, ¿verdad? Y vemos aquí que una pareja vendieron una propiedad, y según ellos entregaron lo que sería vendido, ¿verdad? Las ganancias de aquel terreno a los discípulos, como lo enseñaba unos capítulos antes, ¿verdad? Que cuando la iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo, dice que aquellos quienes tenían posesiones, plural, ¿verdad? Que tenían mucho, que tenían abundancia, vendían sus posesiones y se lo entregaban a los discípulos para entregarlo a los pobres, ¿verdad? Entonces, para que no hubiera necesidades. Vemos aquí que Pedro, ¿verdad? Ananías y su esposa querían aparentar. El día de hoy hay muchas ocasiones cuando hay personas que quieren aparentar que hacen una buena obra de caridad, pero la realidad es de que sus intenciones no están de acuerdo con lo que es la voluntad de Dios. Sus acciones y sus intenciones, ¿verdad?, son para poder enaltecerse a sí mismos, ¿verdad? Donde buscan, ¿verdad?, por ejemplo, buscan aportar algo a la iglesia, pero que la iglesia los inmortalice, ¿verdad?, a través del nombramiento de un edificio a nombre de tales personas, ¿verdad? Si Dios pone en su corazón apoyar a una iglesia, pues délo, apoya a la iglesia, no busque el reconocimiento, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión, ¿verdad? Los hermanos aquí locales me dijeron, hermano, ¿por qué no ponemos su nombre en el anuncio, ¿verdad?, de la entrada? Le dije, no, hermano, le dije, porque yo no quiero que nadie me venga a buscar a mí, quiero que vengan a buscar a Dios, ¿verdad? Yo saldré cuando el Señor me saque de aquí, o estaré aquí hasta que el Señor lo permita, siempre y cuando, sin embargo, la persona más importante en esta iglesia debe de ser siempre Dios, y va a ser siempre Dios, ¿verdad? Nunca va a ser ningún pastor ni ningún otro líder, ¿verdad?, de la iglesia, bueno, a menos mientras yo esté aquí, ¿verdad?, que esté bajo mi control, no permitiré que eso llevara a cabo. ¿Por qué? Porque toda la honra y toda la gloria le pertenece a Dios, y es lo que debe de hacer en cada ministerio que se lleve a cabo. Nunca se debe de enaltecer más el ministerio o las personas detrás de aquel ministerio por encima de Dios. Toda la honra y gloria le pertenece a Dios. Sin embargo, hay personas por fama, por poder o por diferentes motivos que hacen ciertos actos para que su nombre o para que ellos puedan ser enaltecidos, y eso es erróneo, ¿verdad? Eso está mal, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él pone el querer como el hacer, y cuando Dios pone algo en su corazón, nosotros debemos de actuar de acuerdo, ¿verdad?, cumpliendo con lo que es la voluntad de Dios. Nunca debe de hacer, ¿verdad?, nunca debemos de hacer una buena obra de caridad para querer esperar algo a cambio, o decir, yo le ayudo al hermano para que el hermano me ayude a mí más adelante. Ya entonces estás actuando para poder recibir algo a cambio, ¿verdad? Y eso está mal delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Quizás delante de los hombres esté bien, pero les voy a hacer la pregunta como la que han hecho, ¿verdad?, los apóstoles. ¿A quién quieres agradar? ¿Quieres agradarle a Dios o quieres agradarle a los hombres, verdad? Y vamos viendo aquí lo que sucedió, ¿verdad? De que entonces le preguntan a Pedro que se había entregado todo lo que, o sea, en otras palabras, que si dio el reporte correcto, si dio lo que debería de haber dado, y él dijo que sí. Sin embargo, ¿verdad? Vamos viendo aquí lo que enseña la palabra de Dios, que a Pedro ya le había revelado el Espíritu Santo que estaba actuando con lo que era mentira, ¿verdad? Ahora quiero que quede claro aquí, lo importante no es el dinero, ¿ok?
eso no es lo importante. No era que porque, le faltó, ¿verdad?, al bolsillo de Pedro. No. Aquí lo importante es de que Ananías y su esposa decidieron obedecer y se atrevieron, ¿verdad?, a blasfemar en contra del Espíritu Santo. Por lo cual esa es la falla que está reclamando el Señor, ¿verdad? Entonces, como él se atrevió a mentir delante de Pedro, que representaba a Dios en ese momento, ¿verdad?, le está mintiendo a Dios, ¿verdad? Y Pedro, que deja muy claro que a Dios nunca vas a poderle mentir, no le puedes mentir, ¿verdad? Aunque dice, y mintió el Espíritu Santo, al que se estaba mintiendo era a sí mismo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es Dios y a Dios no se le puede engañar. Podemos engañar a los hombres, pero no nos podemos aún engañar a nosotros mismos, ¿verdad? Pero a Dios nunca podemos engañar. Y va mostrando aquí, enseñándonos de que él se le presentó, ¿qué? Se le presentó una oportunidad para arrepentirse. Pero ¿qué decidió él? Aferrarse a lo que ya había dicho. Entonces, en vez de arrepentirse, donde pudiera haber habido restauración, ¿qué fue lo que pasó? Entonces él recibió la condenación, que es que murió. Lo importante aquí, ¿verdad? Podemos ver, lo asombroso aquí es que vemos de que no se encontraban juntos la pareja, ¿verdad? A Ananías se le hace la pregunta primero, muere. Entonces vemos aquí el hincapié que acabamos de leer, ¿verdad?, de que en el versículo 6 y en el versículo 7 dice que cuando murió lo envolvieron los jóvenes y lo enterraron rápidamente, ¿ok? Rápidamente. Sin embargo, vemos que ahora se le presenta la oportunidad a la esposa, y a la esposa de la misma manera se le dice lo que va a acontecer, ¿verdad? O le hacen la pregunta nuevamente. Sin embargo, vemos que ella también decide, ¿verdad?, la lealtad hacia su esposo, mantener lo que habían dicho ellos, y ella también murió, ¿verdad? Y se cumplió, ¿verdad?, que pues si la iban a recoger, la iban a enterrar a un lado de su esposo. ¿Por qué vemos aquí? Sigue diciendo aquí, ¿verdad?, lo que es el estudio. El versículo 11 contiene la primera referencia en Hechos a la nueva comunidad de creyentes como iglesia, palabra que no aparece en Hechos 2:47. Dice, vemos que en el griego, ¿verdad?, esta palabra significa congregación, y estaba refiriéndose a la iglesia local de Israel. Los siervos misioneros elegidos de Yahweh, Lucas podría haber utilizado el término iglesia para designar a los que estaban siendo salvados como la nueva congregación de Israel. Se estaba haciendo aparente, dice que esta nueva comunidad ya no podía ser identificada como la secta del judaísmo. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí, lo que nos quiere dar a entender el autor es de que el cristianismo no es una rama del judaísmo, ¿verdad? Quiero que quede claro, ¿verdad? Lo que estamos tratando de enseñar es de que a la iglesia cristiana es la iglesia del Señor Jesús, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús regresará por su iglesia, ¿verdad? Y que es la iglesia cristiana, ¿verdad? Que se le fue otorgado ese nombre por ser imitadores de Cristo. Sin embargo, ¿verdad?, no es algo que se apartó del judaísmo. El día de hoy, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, especialmente donde vivimos nosotros, nuestra iglesia local es una iglesia bautista, ¿verdad? Y lo que es la historia de la iglesia bautista, ¿verdad?, si usted se mete a fondo a estudiarlo, se da cuenta de que la iglesia bautista no es una iglesia protestante que salió de la iglesia católica. De hecho, ¿verdad?, la iglesia bautista no registra ningún fundador. No somos, ¿verdad?, la iglesia que desciende de Juan el Bautista. De hecho, no demuestra ningún lugar donde viene exclusivamente la iglesia bautista. Sin embargo, de la iglesia bautista sí se registran muchas iglesias que salieron de la iglesia bautista, ¿verdad? La importancia que siempre ha dado la iglesia bautista, que es lo que encontramos respaldada por la palabra de Dios, es de que nosotros creemos firmemente de que Dios quiere tener una relación con toda la humanidad, donde el nombre, ¿verdad?, de nuestra iglesia, ¿verdad?, bautista empatiza, ¿verdad?, de que nosotros empatizamos de lo que es la obediencia hacia el Señor, ¿verdad?, en lo que es nuestra fe, y ser bautizados, que la palabra bautizar quiere decir sumergir.
Otra palabra que se puede usar, ¿verdad? Paralelamente con lo que es sumergir o bautizar es ungir, ser llenos, ¿verdad? Y ese es el objetivo de nuestra iglesia, que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos guiados por Dios, ¿verdad? No ser guiados por algún líder religioso, sino que ser guiados por Dios mismo. Nosotros como bautistas creemos de que todos nosotros tenemos la capacidad para no solamente leer la palabra de Dios, sino comprender la palabra de Dios con lo que es la guianza del Espíritu Santo. Sin embargo, entendemos que es necesario congregarnos en las iglesias para trabajar colectivamente, trabajar juntos en lo que es la obra de la extensión del reino de Dios. Y ese es el propósito de estos estudios, para que nosotros podamos ir entendiendo. De hecho, en los próximos 2 capítulos que vamos a estar entrando, no alcanzaremos esta semana, pero los que vamos a entrar, vamos a ver, ¿verdad?, la necesidad, por qué es importante entender lo que son nuestras raíces, por qué es importante, ¿verdad?, como por ejemplo, por qué para nosotros como bautistas es importante ser bautizados completamente en agua cuando ya seamos suficientemente de edad para comprender lo que está pasando. Porque un bebé que es bautizado no tomó su decisión propia, no entiende lo que le está pasando, ¿verdad? Y esas son verdades que dentro de la Biblia podemos encontrar, ¿verdad? De que los que se bautizaban eran personas quienes ya tenían la edad para entender, para escuchar, y más adelantito lo vamos a entrar más profundamente a ello, porque es importante comprender de que cuando nosotros buscamos una relación con Dios, no es algo para tomar a la ligera, no es algo para decir hoy sí, mañana no. No estoy diciendo que somos perfectos, pero lo que estoy diciendo es que nos esforzamos para estar bien delante de Dios, porque Dios busca que nosotros lo busquemos sinceramente, ¿verdad? Entonces vamos viendo de que la iglesia, ¿verdad?, o aquí la congregación, como lo marca aquí en esta sección que leímos, ¿verdad?, no es una rama del judaísmo, sino que es más bien lo que Jesucristo mismo vino a establecer, para dejarnos en claro qué es lo que nuestro Padre Celestial había hablado desde el principio. Me estoy refiriendo desde Génesis. Es por eso que disculpen, que Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley, vine a enseñarles lo que deben de hacer, ¿ok? Lo que deben de hacer. Entonces, lo que era la mentira no era algo que practicaba Jesús. Sin embargo, vemos que aquí, ¿verdad?, que Ananías y su esposa es lo que hicieron. Se les presentó la oportunidad para que se arrepintiesen, pero no lo tomaron, sino que se aferraron a lo que ellos habían dicho. Y sin embargo vemos la consecuencia. Esto va continuamente con lo que enseña Pablo, ¿verdad?, en el libro de los Romanos, ¿verdad?, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que enfatizamos nosotros tanto de que la necesidad de ir continuamente delante de Dios y para pedirle perdón por los pecados que llevemos a cabo. Pedirle a Dios que nos ayude a no repetir esos mismos pecados, porque eso quiere decir arrepentirse uno, ¿verdad? Que ya no los quiere uno llevar a cabo. Entonces buscamos la ayuda de Dios para que Él nos ayude para no caer en las mismas trampas, ¿verdad? Vamos a ir viendo aquí hacia adelante, ¿verdad?, lo que es la efectividad de lo que es la iglesia. Hechos capítulo 5, versos 12 al 16, dice de la siguiente manera, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el porticio de Salomón. Disculpen, dice, de los demás ninguno se atreviera a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro o los menos con su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas, muchas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, ¿verdad? La guía nos va enseñando, dice, las señales y maravillas continuaban evidenciando que el nuevo siglo o la nueva era del reino había llegado como gracia divina que obraba en el ministerio de los apóstoles. La iglesia había sido amenazada desde fuera, pero
desde fuera, pero no se ocultó. Su lugar de reunión era público, en el porticio de Salomón. Dice, no se sabe quién es el grupo del cual se hacía referencia los demás en el versículo 13. Quizás eran judíos no creyentes que procuraban no interferir en la obra de los apóstoles después de enterarse de la suerte de Ananías y Zafira. El pueblo quizás no se iban cada día al templo, tenían a los apóstoles en alta estima. Seguía creciendo el número de los que creían en el Señor. La sanación de los enfermos y el exorcismo de espíritus malignos revelaban que el poder divino del movimiento no había disminuido. Es decir, ¿verdad?, de que la gente creía, la gente se acercaba, la gente escuchaba, la gente se convertía. Al usar la palabra convertir, quiere decir dar un cambio. El día de hoy, ¿verdad?, mucha gente quiere escuchar, o más bien quiere recibir la sanidad, pero no quiere ver que haya un cambio. Nos encontramos en medio de una pandemia, ¿verdad?, y mucha gente quiere buscar de Dios, o más bien quieren recibir el favor de Dios, pero no quieren buscar de Dios, ¿verdad? Quieren recibir la sanidad, quieren recibir la protección, sin embargo, ¿verdad?, no hay aquella búsqueda genuina. Eso no lo tengo que decir yo, eso es algo que uno puede ver con nuestros ojos, ¿verdad? A uno se da cuenta qué es lo que está pasando alrededor. Sin embargo, ¿verdad?, esto es lo que uno como un ser humano puede ver. Dios, que escudriña los corazones, realmente sabe lo que está pasando. Entonces esta clase es como tipo advertencia para nosotros, para ir viendo, ¿verdad?, de que qué es a lo que hemos entrado delante de Dios, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está aconteciendo, ¿verdad?, para poder llevar a cabo. Dice, oposición renovada de los saduceos. Creo que va a ser la última porción que me va a alcanzar. Quizás no lo alcance todo, voy a nomás leer una parte. Dice, los discípulos no presentaron atención a la orden del concilio de dejar de predicar a Jesús. El número de creyentes aumentó rápidamente. El movimiento se había vuelto una seria amenaza para la doctrina y la posición de los saduceos y para la tradición del judaísmo. Un segundo arresto de los apóstoles sería inevitable para los líderes judíos. Los apóstoles eran unos herejes que continuaban proclamando que Jesús era el Mesías, desafiando la conclusión del concilio de que las afirmaciones mesiánicas de Jesús eran blasfemias y merecedoras de la muerte. Y el otro punto dice, perturbadores potenciales de paz. Solo Pedro y Juan habían sido arrestados con autoridad, pero todos los apóstoles fueron encarcelados en esta segunda ocasión, hablando del versículo 18. No voy a ampliar mucho esto, sino que nomás voy a ir cerrando diciendo, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, lo que hablamos la semana pasada, por qué era que el concilio, por qué era que el Sanedrín no querían que los discípulos predicaran, o los apóstoles predicaran acerca de Jesús, porque cuando ellos predicaban, es lo mismo que nosotros predicamos el día de hoy, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, ¿verdad?, que Jesús es el Verbo encarnado, que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué implica esto? De que entonces los líderes religiosos de aquella época se habían equivocado al crucificar a Jesús, ¿verdad? Y la realidad es que cuando contemplamos todo el panorama, ¿verdad?, todo el panorama de lo que está aconteciendo, nos damos cuenta de que los líderes religiosos de aquella época tenían que crucificar a Jesús para que se cumpliera todo lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, las profecías, ¿verdad? A veces cuando uno estudia, por ejemplo, lo que son los 12 discípulos originales, ¿verdad?, y uno pensara decir, bueno, Jesús se equivocó al escoger a Judas. No, Jesús nunca se equivoca. Jesús es omnisciente, Él es todo, lo sabe porque Él es Dios, Él tiene los mismos atributos que Dios porque Él es Dios. Jesús escogió a Judas porque sabía que Él lo iba a entregar. La noche antes de ser entregado, Él mismo le dijo a Judas que fuera e hiciera lo que tenía que llevar a cabo, porque Él sabía. Él le dijo a sus discípulos que el que tomara el pan al mismo tiempo que Él, ese era el que le iba a entregar, tal y cual como Jesús le dijo a Pedro,
tú me vas a negar antes de que cante el gallo 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, tal como se lo dijo Jesús, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que Pedro, en la mente de Pedro decía, no, hasta la muerte, ¿verdad? Y ahí va para allá afuera, ¿verdad? El que vive por la espada, muere por la espada, ¿verdad? De ahí va a mí, personalmente dentro de mí, ¿verdad? Yo no acostumbro, ¿verdad?, a cargar armas. Yo pienso que si yo vivo, ¿verdad?, armado, pues ahí voy a caer, ¿verdad?, con mis propias armas, ¿verdad? Sí. Vemos qué le pasó a Goliat, ¿verdad?, hace 15 días, que con su misma espada le cortaron la cabeza. Vemos que Pedro fue advertido por Jesús que el que vive por la espada muere por la espada. Y vamos viendo, ¿verdad?, de que bueno, si nosotros confiamos en el Señor y algo nos llegara a pasar, bueno, es porque Dios lo permite, ¿verdad? Como el día de hoy, si algo no quiero que nadie se exponga a nada. Sin embargo, yo conscientemente sé de que si algo me llegara a pegar a mí y me llegara a pegar alguna enfermedad y me muero, yo estoy tranquilo con eso, ¿verdad? Porque yo sé a dónde voy a ir. Yo sé dónde quedan el resto de mi familia, ¿verdad? Porque ya les he ido enseñando. Eso es lo que el Señor va queriendo que llevemos a cabo. Cuando hay aquella seguridad, ¿verdad?, como lo que hubo en Pedro y Juan, de que no le hicieron caso al concilio, como ellos como líderes que no le hicieron caso al concilio porque prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres, vemos que como ejemplo siguieron para el resto de la iglesia, ¿verdad? Que aunque fueron arrestados más adelante, sin embargo vemos de que eso no detuvo a la iglesia, salieron, ¿verdad? Podemos ver el día de hoy, ¿verdad?, cómo ese mismo efecto ha llevado a cabo en la época en que vivimos, ¿verdad? Porque nos cerraron la iglesia por unas cuantas semanas, pero sin embargo el mensaje se mantuvo en vigor compartiendo, ¿verdad? ¿Qué fue la diferencia? De que nuestra iglesia, por ejemplo, nuestra iglesia local, Iglesia Bautista Belén, que además teníamos, ¿verdad?, el alcance de nuestra región, ¿verdad? Ahora Dios nos ha brindado oportunidad que sabemos que varias personas que no son de nuestra región nos están escuchando, ¿verdad? Están escuchando la palabra de Dios, están aprendiendo igual que nosotros aquí localmente, ¿verdad? Y esa es una gran bendición, ¿verdad? En vez de quedarnos con los brazos cruzados y quedarnos en casa, pudimos seguir trabajando de donde estaban las capacidades de cada uno de nosotros. Y es una gran bendición que podemos ir viendo aquí. Ahora nos damos cuenta de que la oposición está adelante. Así, al seguir viendo que continuarán la semana que entra, ¿verdad? Vemos de que fueron encarcelados al resto de los discípulos, ¿verdad?, los apóstoles más bien, y algunos discípulos. Podemos ir viendo, ¿verdad?, de que eso no les importaba, sino que porque lo que les importaba era agradar a Dios. Vamos a ir viendo aquí, ¿verdad?, en esta parte. Porque esa posición rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los discípulos enseñaban de que quién era Jesús, que en lo que era relativo a lo que eran los judíos de aquella época, era de que entonces los líderes religiosos se habían equivocado a matar a Jesús. Pero nos damos cuenta, ¿verdad?, como lo acabo de decir, no era un error, sino que era todo dentro del plan divino de Dios. Así como Judas tenía que entrar dentro de los 12 para que Jesús pudiera ser entregado, de la misma manera, ¿verdad?, el grupo, los judíos de aquella época tenían que condenar a Jesús a muerte para que se cumpliera lo que dijo Isaías, ¿verdad? Y para que nosotros pudiéramos tener, ¿verdad?, la oportunidad de acercarnos al Señor, ¿verdad?, a través de Cristo Jesús, ¿verdad?, como lo hacemos nosotros el día de hoy. Entonces vamos viendo, ¿verdad?, la importancia de no ser guiados solamente por emociones, sino que nos dejemos ser guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Nos damos cuenta de la importancia de no tratar de engañarnos, que busquemos una relación sincera con el Dios, ¿verdad?, con nuestro Padre Celestial, para que podamos vivir una vida, ¿verdad?, llena confirmando lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros realmente, hermanos, no hemos visto las cosas tan grandes como las que remarca dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos retrocedido como iglesia, hemos retrocedido como nación, de que en la época que vivimos el Señor nos está empujando nuevamente, ¿verdad? No queríamos creer en que habían enfermedades grandes. Bueno, boom, siglo XXI, Dios nos trae una pandemia que nos trae encerrados dentro de nuestras casas, ¿verdad? Ahora no podemos salir sin tener cubrebocas, ¿verdad? Es lo que nos remarca el gobierno. Bueno,
Me pongo el cubrebocas y salgo para afuera, ¿verdad? Pero sin embargo sigo viviendo de una manera que se debe demostrar. En lo que van a hablar la semana que entra, nos vamos a dar cuenta de que la realidad, ¿verdad?, es de que lo que es su testimonio, la manera en que usted vive, es lo que habla volúmenes de quién es Dios en su vida, ¿verdad? ¿Qué son sus acciones? Demuestra quién es Dios en su vida. Su estilo de vida, ¿qué es? ¿Qué es lo que son sus hábitos? ¿Qué es lo que son las cosas que usted lleva a cabo? Y ahí se va a enseñar, ¿verdad?, si usted verdaderamente es lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo o no, ¿verdad? Y esto es de gran importancia porque estamos vivos, hermanos, y es una oportunidad que Dios nos está dando. Una oportunidad para reflexionar cómo estamos delante de Dios, como una oportunidad para reflexionar si hay áreas de corrección que debo de llevar a cabo, ver, ¿verdad?, las advertencias que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad?, aquí como lo que mostró con Ananías y con su esposa, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, también entendemos la necesidad de tomar las precauciones, pero también entendemos, ¿verdad?, de que tenemos que confiar en Dios, ¿verdad? Y la precaución nunca se debe de quitar porque el Señor siempre nos dijo, ¿verdad? Recordemos cuando Jesús fue tentado y le dijeron que se aventara, ¿verdad?, desde el pináculo, desde la punta más alta, dijo, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, debes de tomar las precauciones, no te expongas a peligros que no te tengan que exponer. Sin embargo, ¿verdad?, también entendemos la necesidad de tomar nuestras precauciones para salir a hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Al menos yo puedo decirlo de esta manera, ¿verdad?, con esto cerraremos, ¿verdad? Yo tuve que seguir saliendo a trabajar. Y si yo puedo salir de mi casa para ir a trabajar, yo puedo salir de mi casa para poderle servir a Dios, ¿verdad? Tomen eso en cuenta, ¿verdad?, que Dios abre sus mentes y sus corazones. Y la semana que entra nuestro hermano Alberto regresa, ¿verdad?, y continúa con la sección que sigue, hermanos. Vamos a orar y así seremos despedidos. Padre eterno, Dios todopoderoso, venimos delante de su presencia en el nombre de Jesús, dándole la honra y la gloria que usted se merece, Padre eterno. Te doy gracias porque en esta mañana nos has permitido estar aquí, Padre eterno, y pido, Padre celestial, que en tu amor y en tu bondad tú nos permitas, Padre celestial, no solamente ir estudiando y leyendo estos versículos del libro de los Hechos, Padre celestial, pero que podamos ver, Padre eterno, que es la guía que debemos de seguir para nuestra iglesia, la iglesia de lo que es, ¿verdad?, la iglesia tuya, Padre eterno, sabiendo y reconociendo, Padre celestial, que cada uno en nuestras vidas, de una manera u otra, Padre celestial, nos podemos identificar con los personajes que estamos estudiando en estos momentos, Padre celestial. Pero ayúdanos, Padre celestial, a ser fieles a ti en todo momento, que ayúdanos para poder dejarnos ser guiados por tu Santo Espíritu, para que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas, para que podamos ver, Padre celestial, cómo tu palabra, Padre celestial, nunca vuelve para atrás vacía, sino que nuestras vidas son transformadas, nuestras comunidades son cambiadas y tu reino es extendido. A ti te damos la honra y gloria y lo damos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.